Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Así que darle un fuerte aplauso al Rey. Fíjense que teníamos muchos años de sequía, de lluvias, medias furris. Y viene esta temporada, no nos habían dicho que si venía el niño, la niña o la suegra, no sé qué tantos fenómenos meteorológicos, ¿no? Pero el caso es que ha habido abundante lluvia y sabes, no te enfoques en los baches y en los problemas urbanos, ¿no? De la lluvia y que las alcantarillas están rebosando, ¿no? Llueve más o sale más agua de las alcantarillas que de otro lugar. Enfócate en la bendición que es la lluvia. Yo todos los días tengo que transitar, vivo por allá por la Moderna, entonces tomo ahí un atajo que es el cerro del Chapultepec y luego la calle Segunda para ir a mi trabajo o venir aquí a la Congre. Y cada mañana es un espectáculo maravilloso, las vistas que tenemos aquí en Ensenada, pero quiero que tú recuperes tu sentido de asombro, porque nos acostumbramos el mar ni lo apreciamos, pero ahorita tú volteas allá al fondo de las montañas y se ven como alfombras verdes en la mañana. Las nubes y todos los efectos del sol sobre la ciudad. Y yo digo, qué bella es la vida, qué bella es Ensenada, qué belleza la lluvia, cómo viene y riega la tierra y la hace germinar y la hace producir, cómo la lluvia trae tanta vida. Pues vamos a tener una primavera maravillosa. Pues ahorita todavía hace frío, ¿no? Pero estamos en pleno invierno aún, pero viene la primavera en 3, 4 semanas y vamos a tener bien bonita la primavera. Si no es que viene un terremoto, no te preocupes. Yo hoy quería darte palabras de ánimo, no palabras de prevención, pero fíjate que si me acompañas en tu Biblia a Isaías 55, ayer me preguntaban, porque recién cumplí 68 años y alguien me preguntaba que cómo me sentía y pues le tuve que decir la verdad. Dije, me siento maravillosamente bien. Me siento mejor que nunca en mi vida. Sí, tomo pastillas para la presión, para el colesterol, para el azúcar. Se he platicado de mi mamá, ¿verdad? Que venía a veranear aquí en Ensenada, venía de Mexicali y pues yo la tenía que llevar al Iztecali cada mes. Y ahí iba la viejita, ¿no? Al Iztecali. Yo la esperaba afuera y salía con una bolsa casi de mandado llena de medicinas. Y le decía, oye mamá, pero ¿por qué tomas tantas medicinas? Ya verás, hijo, ya verás. Pues sí. Ahora yo soy el de la bolsita. No, es que no voy al Iztecali, yo voy donde haya ofertas, ¿no? Pero mis salidas son a la farmacia y en mi bolsita de medicamentos. Pero ¿sabes qué? Aquí hay varios médicos. Tómate la medicina, para eso es. Y vas a ver cómo, a pesar de tener que tomar tantas medicinas,
te vas a sentir, ¿verdad?, a todo dar. Y coincidentemente cumplo 40 años de especialista en el área de otorrino. Entonces, 40 años, toda la vida trabajando. Y no te puedes imaginar el viernes, ¿verdad? Ahora sí que me volé la barda porque no nada más operé un oído, operé los dos oídos de un paciente en la misma operación. Y ahí estoy trepanando el cráneo del paciente, y si me muevo tantito, pues me voy al cerebro, y si le muevo para otro lado, me llevo la carótida, y si le muevo para otro lado, me llevo el nervio facial. Pero ahí estaba yo con mi fresa, 2 horas así, fresando el cráneo. Y le digo: Padre, gracias por darme la capacidad de poder ayudar a los pacientes. Y así de que, ¿cómo me voy a sentir? Pues bien, a todo dar. Y luego bien enamorado de mi güera. Y luego celebrando con mis 4 hijos mi cumpleaños y mis 10 nietos. Pues ¿cómo me voy a sentir de maravilla? Y te quiero decir que Dios ha sido fiel a su palabra, a sus promesas. Y te quiero llevar aquí a Isaías 55, donde dice la Escritura, en el verso 8 en adelante: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y fíjate, verso 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Amén. Fíjense cómo el Señor nos enseña su palabra en la manera más sencilla. Mucha gente dice: yo no leo la Biblia porque no la entiendo. No la lees porque no quieres descubrir lo que hay en ella. Pero la Biblia tiene las enseñanzas más sencillas, más simples, como esta. Por esto les hablaba de la lluvia y por los cambios que vemos en la temporada de lluvia, como un solo chubasco trae un cambio en la tierra. Tú puedes estar regando tu jardín ahí toda la temporada de verano y ahí el jardín apenas sobrevive, ¿no? Pero que hay una lluvia del cielo y el jardín parece que lo regaste todo el año. Esa es la diferencia. Y Dios utiliza esta analogía de la lluvia para hacernos entender cómo opera su palabra. ¿Cómo es que funciona la palabra de Dios? Dice el Señor que así como desciende la lluvia, así desciende su palabra. Y así como la lluvia hace germinar la semilla y produce la tierra, así la palabra de Dios va a producir en nuestra vida. Va a llegar como la lluvia, va a hacer germinar la semilla del reino que hay en nuestro corazón y nosotros vamos a producir vida. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo: el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia? Dios quiere que su palabra esté sobre tu corazón, sobre tu vida.
Yo te tengo que platicar después este testimonio de mi carrera profesional, porque 40 años se dice fácil, pero yo he recibido la bendición sobrenatural de Dios. Después te lo platico, y todo por una palabra profética que recibí hace 45 años. Y esa palabra yo la recibí como esa agua de la lluvia y empezó a germinar en mi vida y ha dado fruto en mi trabajo. Pero sabes, yo te quiero desafiar a que abraces toda la palabra de Dios, porque habrá mucha gente que te trate de engañar y te diga, no, no creas en las profecías, no creas. Ahorita vamos a ver cómo la palabra de Dios está directamente enlazada con soltar lo profético. Y quiero decirte que la palabra de Dios está sobre tu vida, sobre tu hogar. La palabra está en tu boca y en tu corazón, nos dice la Escritura. Ahorita vamos a ir a esto, pero primero quiero llevarte a Hebreos capítulo 11. Es en el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjate qué texto este. Todo lo que hoy vemos, la tierra, el sol, la luna, el universo, todo fue creado por la palabra de Dios. Ahora te pregunto, ¿tendrá poder la palabra de Dios? La palabra de Dios es creativa. Y todo empieza en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Ahí está Dios desplegando su poder, su autoridad, su gloria sobre toda la creación. Y la Biblia nos describe que la creación fue hecha de lo que no se veía. Dios habló y las cosas fueron hechas. Dios dijo, sea la luz, y la luz aparece. Dios dice, hay expansión en medio de las aguas, y sucede. Dios dijo, produzca la tierra hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, y fue así. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y fue así. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Todo lo que Dios iba declarando, iba sucediendo, iba apareciendo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, sobre toda la tierra. Y fue así. El poder creativo de Dios está en su palabra. Cuando Dios habla, su poder creativo y su autoridad es proyectada sobre las cosas. Entonces, ¿te puedes imaginar qué es lo que sucede cuando Dios habla una palabra sobre tu vida? Eso va a suceder. Eso va a suceder. Necesitamos entender el poder que existe en cada palabra que Dios ha dicho. Su autoridad soberana es realizada sobre el plano terrenal o natural a través de su palabra. Vamos a Evangelio de Mateo,
capítulo 8, el Señor Jesucristo está aquí sanando a un leproso y la gente se empieza a reunir ahí. Y entre ellos viene un centurión romano, un capitán de 100 soldados romanos. Ni judío era este hombre, era romano. Y vamos a leer el verso 5 del capítulo 8 de Mateo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente aquí que di la palabra y mi criado sanará. Quiero que pongan mucha atención en esto. Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Solamente di tu palabra y mi criado sanará. ¿Tenía fe el centurión? Fíjense. Entonces, ¿cómo es que este hombre entendía acerca de la fe? Dice en el verso 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y digo al otro: ve, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué sucedió? Se maravilló y le dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fíjate cómo se enlaza la fe de ese centurión con el poder de la palabra de Dios. No es necesario, Señor, solamente di la palabra. Yo quiero que esta tarde tú reflexiones. A lo mejor estás pasando por alguna situación y tú necesitas un milagro, tú necesitas la intervención de Dios. Tú dile: Señor, solamente di tu palabra y va a suceder. Pero la tienes que creer, la tienes que abrazar. Y te quiero advertir una cosa: Dios no cumple caprichos, porque luego queremos un carro del año, ¿no? Y por más que pidas un carro del año, campeón, te va a traer una carcachita. O sea, depende de lo que puedas pagar, ¿no? O sea, porque luego empezamos con el evangelio de la prosperidad. No, esto es color de rosa. Tú todo lo que pidas. No, tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios. Tienes que pedir por tu hijo que se ha desligado de ti, que se ha separado de ti. Eso sí, Dios lo va a ver y Dios va a mandar su palabra. Tienes que pedir por, a lo mejor, tu matrimonio que está cascabeleando. Dios lo va a hacer. Eso sí, eso va de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, tienes que pedir cosas que sean sensatas y vayan en el sentido correcto. Digo, te hago este paréntesis porque hay cada desviación de... Por cierto, los miércoles te quiero invitar. Vamos a reanudar este miércoles nuestras reuniones de media semana y te quiero desafiar a que, por esto preparé este mensaje acerca de la palabra, porque lo que vamos a enseñar los miércoles es lo original, es lo genuino. Voy a empezar a hablar el miércoles sobre el cristianismo original, porque te quiero decir una cosa: ninguna religión salva, solamente Jesucristo. Y te han llenado de religiones, te han llenado la cabeza de religión.
Vente los miércoles para renovar tu entendimiento, para que seas como Jesús. ¿Te has preguntado qué religión tenía Jesús? Ninguna. ¿Te has preguntado qué religión enseñó Jesús? Ninguna. El cristianismo fue una doctrina social por 300 años, hasta que apareció el Imperio Romano y echó a perder todas las cosas ahí. Pero fueron 300 años del cristianismo original. De eso te quiero compartir los miércoles. Vamos a empezar hablando de una reseña histórica del cristianismo. Bien interesante que tú aprendas eso, para que veas y aprendas que cosas que te han dicho que son mentira, ¿no? Como que eso que Pedro fue el primer papa. Por favor, no existía. No existía ni el papado ni la iglesia católica en tiempos de Jesús. Fueron 300 años de línea de tiempo entre el cristianismo original y todas las religiones que ahora conocemos, ¿no? Que están saturadas de tradiciones y cosas raras, ¿no? Pero bueno, ahí está la invitación para los miércoles. Vamos a empezar en punto de las 7 de la tarde y vamos a terminar en punto de las 8, de 7 a 8. Todos invitados, ¿de acuerdo? Así de que el centurión maravilló a Jesús por su entendimiento acerca del principio de autoridad y su entendimiento acerca de que Jesús podía sanar a su criado. No le hagan caso. Digo, el teléfono. Aquí lo traigo, déjame apagarlo. Así sea, quien sea, no contesto el teléfono. El Señor Jesucristo, a través de todos los evangelios, utilizó el poder de la palabra y su autoridad para llevar a cabo todos los milagros. Él solo daba la orden y la enfermedad desaparecía. Él solo daba la orden y los cautivos eran liberados. Él solo daba la orden y los muertos resucitaban. O sea, Jesús utilizó el poder de la palabra. Y qué curioso, ¿no? ¿Tú sabías que no hay oraciones en los evangelios de Jesús, así como más que Juan 17 y Juan 15? Ahí se plasman las únicas oraciones que hizo Jesús. Pero en el resto de los evangelios, la oración de Jesús era a solas con su Padre. Pasaba las vigilias de la noche en comunión con el Padre. Y ahí recibía la agenda de Dios. Ahí en esos tiempos de oración, de ayuno, ahí recibía la agenda, las indicaciones. Y venía solamente a caminar sobre la tierra, recorrer Israel, y daba órdenes, ordenaba a los enfermos que fueran sanados, ordenaba a los cautivos que fueran liberados. Así fue la vida de Jesús, 3 años extraordinarios. ¿Te acuerdas de la tempestad? Estaban ahí en medio del mar de Galilea, se desata una tempestad y Jesús estaba dormido. Y los discípulos eran pescadores profesionales y estaban pues con lo que podían, ¿no? Con la gorra, con lo que podían, sacando el agua de la barca. Pues estaban hundiendo. Y ya cuando vieron que las cosas estaban color de hormiga, ya despierten al maestro, que está haciendo dormido, que se ponga aquí a achicar. Señor, despiértate, no ves que nos estamos ahogando. Y entonces el Señor se despertó y vio la tempestad y se paró ahí y le dijo al mar: calla, enmudece. Se fue la tormenta.
Y ya cuando vieron eso los discípulos se postraron ahí en la barca y dijeron, ¿quién es este que hasta la naturaleza obedece? ¿Y qué les dijo Jesús? Hombres de poca fe. No sé qué tormentas estás pasando tú, pero despierta al maestro, no se va a enojar. Dile, Jesús, sabes que estoy pasando por una tormenta que no estás viendo. Nada más que te va a decir el Señor, ¿y dónde está tu fe? Pero te va a hacer el milagro, va a calmar tu tempestad, va a calmar la situación. Está bueno, ¿no? Ese es el poder de la palabra y la autoridad de Dios. Ahora, vamos a Jeremías, capítulo 1. Porque tú te puedes preguntar, bueno, ¿y yo qué expectativa puedo tener acerca de esa palabra, de esa autoridad de la que se habla? Jeremías capítulo 1. Dice en el verso 9, extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. ¿Sabes cuál es la única diferencia entre Jeremías y nosotros? El tiempo, la edad. O sea, la edad, en los tiempos en que él vivió, porque es exactamente lo mismo. Dios puede poner sus palabras en tu boca. Dios puede poner sus palabras en tu boca y darte la autoridad de la palabra, pero necesitas buscarlo, necesitas comprometerte, necesitas despertar, que tu espíritu despierte. Porque estamos viviendo un tiempo muy desafiante. O sea, los hijos nos los están robando. O sea, está la cosa tremenda por todos lados. Y Dios te ha dado su palabra para que esté en tu boca. Mira, la oración no es un rezo. La oración es el idioma del reino de Dios. O sea, la oración, como te la han enseñado, que a todos nos enseñaron igual. Nos íbamos y nos confesábamos y que la penitencia y el castigo era orar o rezar. Entonces así llegamos a Cristo. Llegamos a la vida cristiana y pensamos que hay que rezar. No tienes que rezar nada. Dios va a poner sus palabras en tu boca para que tú tengas una comunión con Dios, una relación con Dios. Pero además, la oración no se trata de solamente un diálogo con Dios. La oración tiene que ver con declarar las cosas que no son como si fuesen. Tú sabes que tienes poder y autoridad de parte de Dios porque Él ha puesto sus palabras en tu boca. Ir al cuarto de
de tu hijo que está pasando por situaciones, tu hija, lo que sea, y tú puedes ir a su cuarto y orar sobre su cama y decir: Señor, yo declaro sobre mi hijo tu salvación, yo declaro sobre mi hija tu vida del Espíritu Santo sobre ella. Así es como opera la palabra. No que estés pensando: ay, qué oveja negra me tocó. No, las ovejas negras las pintan los papás. Los hijos son entregados en blanco. Nosotros los pintamos de negro. Así de que no salgas con tu oveja negra. La oveja negra es producto de tu descuido. Es producto de que no supiste ser papá o no supiste ser mamá. Yo cada vez que veo un niño con su ternura, con su pureza, yo digo: Señor, que le pongas un padre a la medida, ¿no?, de su necesidad. No un flojo, no un desobligado, no un perezoso, no un alcohólico, un drogadicto, sino un hombre de verdad, una mamá de verdad. Pero bueno, si venimos a Cristo y tenemos la necesidad, tenemos el poder y la autoridad de Dios. Él ha puesto sus palabras en nuestra boca. Jeremías creyó esta palabra. ¿Y sabes qué sucedió con Jeremías? Fue un hombre de influencia. Toda su vida fue un hombre de influencia. 5 reinados en Israel vivió Jeremías. Y ahí estaba exhortando a los reyes de Israel y les decía: va a suceder esto si no corrigen el camino. Va a suceder esto otro. Y este pobre profeta le fue como en feria, ¿no? Lo metieron al calabozo, lo aventaron al lodo, o sea, le fue re mal. Pero él decía: la palabra que Dios ha puesto en mi boca se va a cumplir. Y sabes que la nación de Israel fue dirigida por la palabra de Jeremías. Cumplió Dios su palabra cuando le dijo: yo he puesto sobre tu boca mi palabra. Te he puesto sobre naciones y sobre reinos para que arranques, para que derribes, para que arruines, pero también para que plantes y edifiques. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Fíjate, el oficio de profeta del Antiguo Testamento, ahí está. Viene el nuevo pacto y el Espíritu Santo ahora nos da lo que se llama el don de profecía. Pablo el apóstol descubre acerca de lo profético. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. Está hablando aquí acerca de los dones del Espíritu Santo. Dice el verso 1: sigan el amor y procuren los dones espirituales. Pero sobre todo, ¿qué dice? Que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es otro don. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tú puedes decir: ay, es que yo no creo en eso, lo profético. Te conviene que creas, porque así es como Dios construye las vidas de los hombres, con su palabra, con el poder de su palabra. ¿Ya te has dado cuenta que no puedes cambiar ni a tu señora? Sinceramente, tú puedes cambiar a alguien.
O mujeres, ya se dieron cuenta que no pueden cambiar a su marido. Bueno, lo pueden cambiar por otro nuevo, pero cambiarlo de carácter ya se dieron cuenta. Pero ¿sabes quién sí puede hacerlo? Nuestro Padre. ¿Y qué va a utilizar Dios? Su palabra para enderezar al fulano. Por no decirle de otra manera. Pero no va a ser con varita mágica, sino va a ser con intercesión. Yo he conocido mujeres que dicen, oré por mi esposo 15 años hasta que finalmente se convirtió. Gloria a Dios. Pues tardó 15 años en construirse la salvación para el fulano, pero se salvó. O sea, lo único que yo te digo, que si tú crees en la palabra de Dios, crees en la autoridad que Dios ha puesto sobre ti y declaras esa palabra, las cosas van a suceder. ¿Cómo? Yo no sé, pero suceden. Lo he visto 45 años de mi vida cristiana. Esto es lo que Pablo enseña. Por todos los dones, no menosprecien ningún don, pero sobre todo profeticen. ¿Qué es profetizar? Declarar la palabra de Dios. Tú tomas una promesa de la palabra de Dios y la sueltas y eso tiene poder. Bueno, ¿sabes qué dice la palabra de Dios respecto a los ángeles? ¿Cómo funcionan los ángeles en el ámbito espiritual? Ellos obedecen la palabra de Dios. Dios dice la palabra y los ángeles obedecen la palabra. Así de que esto es una realidad. Esa palabra creativa de Dios, ese poder creativo de Dios en su palabra, está en tu corazón, está en tu boca. Yo les mencionaba hace poquito, vi ahí una frase, ¿no? Si todos viéramos lo que sucede en el terreno espiritual cuando oramos, no dejaríamos de orar. Salud. Aquí tenemos un cuarto de oración. De lunes a viernes, aquí estamos de 8 a 9 de la mañana. 5 o 6 personas, 4, pero todos los días. Y ese cuarto de oración le pusimos ahí un reconocimiento en memoria de Pedro Martín Bejarano, porque Martín fue el que diseñó ese cuarto de oración. Martín lo decoró de madera, Martín le puso alfombra y me dijo, pastor, este va a ser el lugar de encuentro con el Señor aquí en Acción Cristiana. Le dije, bien hecho, campeón. Y ahí estuvo él 20 años acompañándome, porque él conocía este secreto. Porque Martín sabía que lo que él declaraba en ese cuarto de oración iba por todos lados. Entonces, yo honro la vida de ese muchacho, pero lo recuerdo cada rato lo recuerdo. Digo, Señor, gracias por haberme dado ese hijo espiritual, que fue un ejemplo para mí, fue una inspiración para mí. Pero ahorita que estamos hablando acerca del poder y la autoridad de la palabra de Dios, yo les tengo que decir, Martín conocía esto y Martín en esto se movió. Y él me decía, pastor, ¿por qué la gente no entiende? Pues a lo mejor por flojitos, Martín, no sé, pero les quiero decir algo. Estamos entrando en una temporada de Dios que no se pueden imaginar. Este mundo no. Dios no va a perder la batalla.
Yo sé que mucha gente, incluso estaba viendo ahí el otro día un artículo de alguien que decía, el fenómeno de la pandemia ha reducido las iglesias a nada en Estados Unidos. Pues sí, porque estaban basadas en la arena. Pero sabes que pasando la línea de San Isidro para acá es otra historia. El plan de Dios para México es un avivamiento como no tienen una idea. Va a empezar a suceder cosas sobrenaturales sobre México. ¿Y sabes dónde va a empezar? En tu hogar, en tu corazón. Si tienes un joven en casa que quiere cambiar el mundo, porque todos tenemos adolescentes así, dile, hijo, empieza arreglando tu cuarto. ¿Verdad? Tiende tu cama, ¿verdad? No dejes tirar, así vas a cambiar el mundo. No con rebeldía y que no toquen a Lina, o sea, no con ese tipo de cosas, sino empezando en casa, arreglando el cuarto, ¿verdad? Ahí, las muchachas que quieren cambiar el mundo, empiecen arreglando su cuarto, empiecen a lavar sus platos cuando coman. ¿Será que ya me cansé de mi ministerio en casa de lavar platos? No es cierto. No, hombre, hasta chiflo ahí. Es que le estoy ayudando a mi esposa, o sea, somos un equipo de trabajo. Y entonces, este plato que se ensucia, yo ahí estoy. Si te vienen a contar cositas malas, y yo estoy lavando los platos bien contento, ¿verdad? Entonces no soy mandilón, es que le quiero ayudar a mi señora. Haz la prueba y empieza a declarar la palabra de Dios y verás el resultado. Quiero terminar Deuteronomio capítulo 6. ¿Estás aprendiendo hoy? Bueno, te invito el miércoles para que sigas aprendiendo. Deuteronomio 6:4. Ahora vamos a entender por qué Dios nos da esta instrucción. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Y las repetirás y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cierra tus ojos un momento. Mi querido amigo, amiga, tú eres como esa tierra que puede estar árida, puede estar seca, pero cae lluvia del cielo y tu vida empieza a resurgir. Así como la tierra empieza a germinar, así viene la palabra de Dios este día sobre tu vida. No importa la condición en la que esté, a lo mejor está agrietada, a lo mejor está seca,
Pero hoy declaro que viene la palabra de Dios sobre tu corazón y empieza a regar tu corazón con vida, con vida, con bendición. Yo declaro la palabra de Dios hoy sobre tu vida. Yo declaro que el Señor está poniendo entendimiento en tu corazón y que tú vas a abrazar su palabra. Ya no la vas a ver como un libro para ciertos iluminados. Vas a empezar a ver la palabra de Dios como una carta de amor para ti. Te dice el Señor esta tarde: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte el fin que estás persiguiendo. Dice el Señor: ciertamente tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos. Pero así como desciende la lluvia sobre la tierra y la hace germinar y producir, así es mi palabra, viene hoy sobre tu vida y va a cumplir el propósito por el que le estoy enviando. El Señor viene hoy sobre tu vida para establecer su palabra, su autoridad sobre ti. El Señor viene a impulsar tu fe para que llames a las cosas que no son como si fuesen. Si hay grietas en casa, si hay problemas con los hijos, en el matrimonio, tú recibes la palabra hoy y empieza a declarar esa palabra de bendición sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus finanzas. No hay una necesidad que Dios no conozca. Dice la palabra que antes que nosotros tengamos la necesidad en nuestra boca, Dios ya sabe qué es lo que necesitamos. Pero Él necesita fe en tu corazón, necesitas creer y necesitas demostrarle al Señor con anhelo de conocer su palabra, necesitas demostrarle con hambre. La semana pasada escuchábamos el mensaje del pastor Triana y nos decía que lo que distingue a un vivo es que se alimenta. Pero nos alimentamos de la palabra de Dios y estamos vivos. Necesitamos desear la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Y te decimos, Señor, que aquí en este lugar, en esta casa espiritual, tu palabra será honrada siempre, Señor. No le quitaremos nada, no le agregaremos nada, Señor. Tendremos cuidado, Señor, de enseñar una sana doctrina. Lo hemos hecho por 26 años, Señor. Hemos enseñado una sana doctrina en este lugar, porque ese es nuestro llamado y esa es nuestra responsabilidad. Gracias, Padre, por aquellas familias nuevas que están dando sus primeros pasos. Señor, bendíceles abundantemente. Yo declaro, Padre, en esta tarde que tu reino ha llegado a cada hogar aquí representado, que tu reino se extenderá, Señor. Yo declaro que tu reino ha llegado al hogar de Iván, este joven que se va a bautizar. Hoy él me preguntaba: pastor, ¿cómo puedo alcanzar a mi familia? Iván, yo te digo, el reino de Dios ha llegado a tu hogar. No solamente llegó a ti, hijo. El reino de Dios ha llegado a tu hogar y se va a extender por toda tu casa. Ese es el poder de la palabra de Dios. Yo la declaro hoy sobre tu vida. Yo declaro todas las bendiciones, todas las promesas que hay en la palabra de Dios para tu vida y para tu hogar. En el bello nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor.
Que Dios te bendiga.